Bienvenidos a este espacio de análisis. El crimen organizado representa, la verdad, una barrera cada vez más grande para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Es una realidad abrumadora. La región tiene solo el 9% de la población mundial, pero fíjate, concentra un tercio de los homicidios globales. Esta violencia letal, supera con creces la de otras regiones, incluso si comparamos con países de renta o desigualdad similares, como bien reflejan los análisis más recientes. Sí, y frente a una crisis de esta magnitud, la pregunta sobre cómo combatirla es, claro, inevitable y muy compleja. Nuestro intercambio de ideas hoy, partiendo precisamente de esos análisis, se va a centrar en una cuestión particularmente espinosa. Son las políticas de mano dura, con todas las controversias que llevan asociadas. Una herramienta necesaria y quizá efectiva en ciertos contextos extremos de América Latina y el Caribe, o resultan, en el fondo, contraproducentes, insostenibles y demasiado costosas desde la perspectiva de los derechos humanos y la estabilidad a largo plazo. Mi posición será defender que, en escenarios muy específicos de violencia descontrolada y, de fragilidad estatal extrema, estas medidas drásticas, por duras que sean, pueden constituir un paso inicial, digamos indispensable para intentar restablecer un orden mínimo y la presencia del Estado. Y yo argumentaré, por el contrario, que estas estrategias adolecen de fallos estructurales graves. Sus costes sociales y en términos de derechos son, desde mi punto de vista, inaceptables, su efectividad a largo plazo es, como mínimo, dudosa y existen enfoques más integrales y sostenibles que deberíamos priorizar. Llegó a afectar, según informes, hasta el 79% de los negocios antes de las intervenciones más recientes. Es tremendo. Las tasas de homicidio en la región multiplican por 8 la media mundial. Y las instituciones estatales, seamos sinceros, a menudo se ven completamente superadas. Cárceles que funcionan como cuarteles generales del crimen organizado. Una confianza ciudadana en la policía, por los suelos. En estos contextos límite, donde el Estado parece haber perdido la batalla por el control territorial y la seguridad básica, sostengo que una acción contundente, lo que llamamos mano dura, puede ser la única forma de quebrar ese dominio criminal en un primer momento. No es teoría, Hay ejemplos concretos que los informes recogen. La caída vertical de los homicidios reportada en El Salvador tras la implementación de un régimen de excepción, es decir, la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales para facilitar detenciones masivas y operaciones focalizadas en las cárceles. O intervenciones puntuales en lugares como Rosario, Argentina, que también lograron reducciones abruptas de la violencia letal. Soy consciente de los riesgos y las críticas, que son legítimas y deben ser consideradas, por supuesto. Pero en situaciones extremas, la obligación primordial del Estado es proteger la vida de sus ciudadanos, garantizar una seguridad mínima. Es la condición necesaria para que cualquier otra política, sea social, económica, de prevención, tenga alguna posibilidad de funcionar después. La seguridad es un prerequisito, creo yo. Comprendo la desesperación que puede impulsar esas medidas, de verdad, pero mi análisis parte de una premisa diferente. Las estrategias de mano dura son inherentemente problemáticas y sus supuestos éxitos suelen ser superficiales o efímeros. El propio informe del Banco Mundial, que sirve de base a nuestra discusión, es cauto. Señala que el éxito depende mucho del contexto y que de hecho son, con frecuencia, contraproducentes. ¿Y los costes? Los costes son enormes, no podemos minimizarlos. Estas políticas casi siempre implican violaciones graves de derechos humanos, detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías judiciales básicas, condiciones carcelarias inhumanas. Todo esto está ampliamente documentado por organismos internacionales en casos como el de El Salvador. Y no se trata solo de un problema ético, que también. Es que estas prácticas erosionan la legitimidad misma del Estado. Socavan la confianza ciudadana, que ya es bajísima en la región. Respecto a la policía, un 67%, fíjate. Tiene poca o ninguna confianza, la cifra más alta del mundo. Peor aún, la mano dura suele ser un atajo que ignora las causas profundas del problema. La pobreza, la desigualdad extrema, la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, la exclusión social, la corrupción y una debilidad institucional crónica. Si no atajas eso, cualquier reducción de la violencia será un espejismo temporal.
Y la propia debilidad institucional, esas cárceles hacinadas convertidas en centros de reclutamiento y mando criminal, sistemas judiciales ineficaces con impunidad rampante, policías mal formadas, mal pagadas y a veces corruptas, hace que aplicar la mano dura sea literalmente jugar con fuego. Es más probable que genere abusos y resultados contraproducentes que soluciones reales y duraderas. El foco debe estar en fortalecer esas instituciones, no en darles más poder para reprimir sin control. Entiendo la preocupación por los costes y la necesidad de ir a la raíz. Sí, pero permíteme insistir en la efectividad inicial. Los datos de reducción de homicidios en El Salvador o en Rosario son impactantes y no podemos obviarlos sin más. ¿Cómo valoramos el impacto que tiene para una comunidad pasar de vivir bajo el terror constante de las maras o las bandas a poder simplemente salir a la calle con menos miedo? Esa pacificación inicial, aunque se consiga por la fuerza, representa un cambio tangible y fundamental para la vida de la gente. Devuelve al Estado una cierta iniciativa, recupera espacios físicos y simbólicos que había perdido, y es precisamente esa recuperación la que puede, potencialmente, abrir la puerta a trabajar después en esas causas profundas que mencionas. La percepción de mejora en la seguridad ciudadana, por mucho que esté teñida de críticas legítimas sobre los métodos, es un factor político y social de primer orden en estos países, no lo olvidemos. No niego que las cifras de homicidios puedan bajar puntualmente, claro que no. La cuestión clave para mí es si eso es sostenible y qué otras consecuencias genera. O sea, ¿estamos realmente acabando con el crimen o solo lo estamos desplazando a otras zonas o transformándolo en actividades menos visibles pero igualmente dañinas como, no sé, la extorsión silenciosa o el lavado de dinero? Me preocupa enormemente el largo plazo. Piensa en el estigma que puede marcar de por vida a miles de jóvenes detenidos masivamente. Muchos sin pruebas sólidas, dificultando su futura integración social y laboral, o el riesgo real de que la violencia resurja, quizá de forma más organizada y virulenta, una vez que la presión estatal disminuya, precisamente porque no se tocaron las causas estructurales que alimentan el reclutamiento. Los análisis alertan también de un efecto perverso. Si estas operaciones se centran solo en la violencia callejera, pero no desmantelan las redes financieras y logísticas de los grupos criminales, a la larga podrían incluso fortalecerlos al eliminar a la competencia más débil o forzarles a ser más sofisticados y discretos. Entonces la pregunta ¿es una solución real o es, como se suele decir, pan para hoy y hambre y más problemas para mañana, pagando un precio humano y social altísimo? Planteas un punto crucial sobre la sostenibilidad, sin duda. Ahora bien, abordemos directamente el dilema entre derechos humanos y la obligación de seguridad. Reconozco, por supuesto, la gravedad de las preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos. Nadie defiende los abusos por parte de agentes del Estado. Eso está claro. Sin embargo, hay que ponerlo en contexto. ¿Cuál es la alternativa en ciertos escenarios? La violencia extrema que ejercen los propios grupos criminales. Asesinatos diarios, secuestros, extorsión sistemática que asfixia la economía local, control territorial absoluto que anula las libertades más básicas de comunidades enteras. El Estado tiene una obligación primordial, consagrada en todas las constituciones, que es proteger la vida y la integridad física de la mayoría de sus ciudadanos. Frente a una amenaza que puede llegar a ser existencial para la estabilidad del país, en situaciones de colapso casi total de la seguridad, donde las instituciones ordinarias se ven desbordadas, ¿no podrían considerarse estas medidas excepcionales, con todos sus controles y riesgos, como un último recurso? ¿Un intento por evitar un mal mayor? ¿Una desintegración social completa, quizá? Discrepo profundamente con esa lógica del mal menor cuando hablamos de derechos fundamentales. El fin, por muy loable que parezca, la seguridad, no puede justificar el uso de medios que violan la dignidad humana y el Estado de Derecho. El Estado, precisamente para diferenciarse de los criminales a los que combate, debe operar siempre sin excepciones dentro del marco de la ley y con un respeto escrupuloso por los derechos humanos, incluso de las personas acusadas de los peores crímenes. Cuando el Estado recurre a la tortura, a las detenciones arbitrarias masivas, a la ejecución extrajudicial, como denuncian consistentemente organismos internacionales en contextos de mano dura, pierde toda autoridad moral. Pierde legitimidad ante sus propios ciudadanos y ante la comunidad internacional.
Y esto, lejos de fortalecer la seguridad, puede ser contraproducente. Genera resentimiento, rompe los lazos de confianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, dificulta la obtención de información y la cooperación ciudadana, que son vitales para una estrategia de seguridad inteligente y sostenible a largo plazo. Un Estado que tortura o mata impunemente no es la solución, se convierte en parte del problema. Comprendo tu rechazo a la idea del mal menor, pero entonces, ¿cómo encajamos el papel del contexto institucional en esta ecuación? Porque ambos estamos de acuerdo en que es crucial. Yo diría que el éxito o el fracaso de estas estrategias de mano dura, incluso su deriva hacia los abusos que denuncias, depende enormemente de la capacidad real del Estado para implementarlas. No solo de la voluntad política de la cúpula, sino de la capacidad operativa para controlar a sus propias fuerzas, para gestionar eficazmente instituciones clave como las cárceles, que tú misma señalabas como focos de problema, para asegurar un mínimo de supervisión judicial incluso en estados de excepción. Quizás muchas de las críticas no se dirigen tanto a la necesidad de una acción de fuerza en un momento dado, sino a la forma, chapucera, inconsistente o directamente abusiva en que se ha implementado por estados que, paradójicamente, carecen de la fortaleza institucional necesaria para llevarla a cabo correctamente, precisamente en esos contextos de máxima necesidad. Es que ahí reside, para mí, la contradicción fundamental. Precisamente esa debilidad institucional endémica que ambos reconocemos en tantos países de la región, sistemas carcelarios infernales y fuera de control, justicia lenta e ineficaz, policías mal preparadas y con baja confianza ciudadana, es lo que convierte a las estrategias de mano dura en una apuesta extremadamente peligrosa. Es como darle un arma de gran potencia a alguien que no sabe manejarla o que tiene intenciones dudosas. El riesgo de que se utilice mal, de que genere más daño que beneficio, es altísimo. Por eso insisto tanto en que la prioridad debería ser la reforma institucional profunda. Fortalecer la justicia, depurar y profesionalizar la policía, reformar el sistema penitenciario. Eso debería ser la condición previa o, como mínimo, una acción simultánea y con igual o mayor inversión de recursos que cualquier medida de fuerza. Confiar únicamente en la represión, sin arreglar las herramientas institucionales que deben aplicarla y controlarla, es construir sobre arena movediza. Es casi garantizar el fracaso o el abuso. De acuerdo en la importancia crítica de las reformas institucionales y, por supuesto, de las políticas de prevención a largo plazo. La evidencia es clara. Invertir en educación, en oportunidades para los jóvenes, en reducir la desigualdad, es fundamental para secar el vivero del crimen. Nadie lo discute. Pero vuelvo a mi argumento inicial sobre la secuencia y las condiciones de posibilidad. A ver, en un barrio donde las maras controlan quién entra y quién sale, donde los maestros no se atreven a ir a la escuela por miedo a la extorsión o a las balas perdidas, donde los programas sociales no pueden desplegarse por falta de seguridad mínima, ¿cómo implementamos eficazmente esas políticas de prevención? Mi argumento es que, en esos contextos extremos, restablecer un nivel básico de seguridad, aunque sea mediante acciones contundentes y temporales, no es una alternativa a la prevención, sino a menudo el requisito indispensable para que la prevención pueda empezar a funcionar. Una estrategia de seguridad robusta no tiene por qué excluir otros enfoques, idealmente debería crear el espacio para ellos. Para una policía más inteligente y basada en datos, como se intenta en Ciudad de México, para unidades que persigan el dinero del crimen, y sí, claro, para programas de prevención bien focalizados. Sí, pero es que la conclusión más potente que se desprende de los propios análisis que estamos usando es justamente la necesidad de simultaneidad y complementariedad. No es primero la fuerza, luego lo demás. Cito casi de memoria. La prevención no sustituye a la seguridad, cierto, pero una política de seguridad, por buena que sea, será insuficiente y probablemente fracasará si no va acompañada desde el principio por medidas de prevención a largo plazo. Necesitamos invertir ya, ahora mismo, al mismo tiempo que se actúa en el frente de la seguridad, en programas serios y bien financiados para jóvenes en riesgo, refuerzo escolar, formación profesional, alternativas reales al reclutamiento. Necesitamos apostar por modelos de policía comunitaria que, aunque tengan resultados mixtos, como vimos en Río, son clave para reconstruir la confianza perdida. Necesitamos llevar al Estado a las zonas marginadas con servicios de calidad, salud, educación, justicia accesible, quizás con unidades móviles, no solo con tanquetas y redadas.
Y sobre todo, necesitamos políticas económicas y sociales valientes que ataquen la desigualdad lacerante, que generen empleo digno, que ofrezcan un horizonte de futuro distinto al del crimen. Mi gran temor con la mano dura es que en la práctica, por su espectacularidad y, su rédito político a corto plazo, acaba absorbiendo todos los recursos y la atención, dejando a estas otras dimensiones cruciales, las preventivas, las sociales, las institucionales, en un segundo plano o directamente abandonadas. Y esa es la receta para que el problema se perpetúe. En resumen, mi posición es que, enfrentados a niveles intolerables de violencia criminal que amenazan la propia viabilidad del Estado y la vida de los ciudadanos, las medidas de seguridad excepcionales, aun siendo controvertidas y con riesgos evidentes que deben ser gestionados y minimizados, pueden constituir un último recurso necesario, una herramienta extrema para que el Estado recupere un mínimo de autoridad y protección, como parecen sugerir algunos resultados a corto plazo en casos muy específicos. Puede ser quizá una primera fase ineludible en ciertos contextos límite. Y yo concluyo reiterando mis profundas reservas sobre la legitimidad, la sostenibilidad y, muy especialmente, el coste en derechos humanos de estas estrategias. La evidencia analizada sugiere, a mi juicio, que sin un abordaje decidido, simultáneo e integral de las causas estructurales del crimen y sin un fortalecimiento profundo y genuino de las instituciones democráticas, justicia, policía, sistema penitenciario, los enfoques de mano dura tienen un riesgo altísimo de resultar contraproducentes a medio y largo plazo. No ofrecen, por tanto, una solución verdadera y duradera a la complejísima realidad del crimen organizado en América Latina y el Caribe. Queda claro una vez más que no estamos ante un problema con soluciones fáciles ni respuestas únicas. La tensión entre la urgencia por garantizar la seguridad más básica a una población aterrada y la necesidad imperiosa de construir soluciones de largo plazo que sean sostenibles, inclusivas y respetuosas con los derechos fundamentales es real y define el enorme desafío que enfrenta la región. Efectivamente. El análisis detallado de la situación en América Latina y el Caribe nos muestra la enorme complejidad de las decisiones políticas en esta materia. Cada camino posible, cada estrategia presenta potenciales beneficios, pero también riesgos enormes y costes asociados que deben ser sopesados con extrema cautela, basándose en la mejor evidencia disponible y pensando siempre en el largo plazo. Esperamos que este intercambio de perspectivas, nutrido por los datos y análisis recientes, haya aportado matices y elementos para una reflexión más profunda sobre este desafío crítico.